Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este ciclo de miércoles de filosofía 2020. Este es un ciclo que se ha titulado Filosofía y Actualidad, Voces Femeninas. Hoy tenemos un conversatorio que se llama Modos de Vida, Tecnología y Filosofía. Entonces les voy a contar rápidamente cómo vamos a proceder el día de hoy. Yo hoy estoy cumpliendo un papel de presentadora sobre todo, entonces lo que voy a hacer es presentar a las participantes del día de hoy y luego pues ellas van a estar conversando durante un rato en el conversatorio, luego les hago unas preguntas del público y luego siguen ellas conversando y bueno, vamos a seguir esa metodología el día de hoy. También pues voy a aprovechar que estoy de presentadora para recordarles cuáles son las próximas sesiones de nuestros conversatorios. Entonces, entonces voy a empezar con la presentación. Hoy vamos a tener digamos, a dos filósofas. Les voy a presentar a Flor Emilce Celi, mi tocaya. Tenemos dos Emilces para que sepan en este ciclo de conversatorios. Flor Emilce Celi es doctora en filosofía de la Universidad Nacional, es profesora e investigadora de la Universidad del Bosque, es integrante de la Red Colombiana de Mujeres Filósofas y sus áreas de interés son la filosofía de la psicología, filosofía de la mente, filosofía de la acción y fenomenología. Alicia Natalí Chamorro, ella es doctora en filosofía de la Universidad Javeriana. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Industrial de Santander. También es integrante de la Red Colombiana de Mujeres Filósofas y sus áreas de interés son la filosofía práctica, la relación entre metáfora y filosofía y los estudios sobre la condición humana en relación con la raza y la justicia. Bueno, entonces les recuerdo que el conversatorio de hoy se titula Modos de Vida, Tecnología y Filosofía. Voy a aprovechar entonces para recordarles los próximos conversatorios que tendremos. Tenemos el próximo miércoles el conversatorio Humanismo y Poshumanismo, nuevas coordenadas para pensar al ser humano. En esta sesión nos va a acompañar Diana Muñoz y María Lucía Rivera. Tenemos tenemos el 12 de agosto, que es el próximo miércoles, tenemos el conversatorio Movernos con los Otros, Co-Construir y Bailar. Ese es el próximo miércoles, me había adelantado un poco. El 12 de agosto tenemos Movernos con los Otros, Co-Construir y Bailar, y ahí estará María Clara Garavito y Diana Triana. El 19 de agosto, ese será el de Humanismo y Poshumanismo, y ahí estarán Diana Muñoz y María Lucía Rivera. Luego tenemos el 26 de agosto, el conversatorio Afectos, Narraciones y Temporalidades, ahí estaremos Laura Quintana y yo. Tenemos el 2 de septiembre, la sesión Filosofía, Poesía y Literatura, y ahí nos acompañarán Andrea Mejía y Tania Ganitsky. Luego, el 9 de septiembre, tenemos este que se llama Prácticas de Revolución en los dos lados del Atlántico. Aquí estarán Lina Álvarez y Adriana Urrea. Y finalmente tendremos un conversatorio de nuevas voces que se llama Lenguaje, Filosofía y Corporalidad. Y aquí estarán Silvia Prieto, Michelle Páez y Ángela Heredia. Estos son los conversatorios que tendremos más adelante, entonces voy a darles la palabra a Flor Emilce y a Natalí para que pues sigan su conversatorio. Bienvenidos a todos. Vale, Emilce, muchísimas gracias por la presentación entonces. Gracias, Y Emilce. bueno, entonces un gusto estar acá con ustedes. Y pues yo creo que el tema que tenemos hoy para hablar, tanto Flor Emilce y yo, es un tema no simplemente importante, sino tal vez acuciante para la actualidad en la que nosotros estamos cada vez no solamente mediados por la tecnología, sino ahora también encerrados y tal vez con la puerta de la tecnología como muchas de nuestras únicas puertas actualmente para conducirnos. Con Floremilce hemos hablado un poco de mantener una conversación sobre algunos temas comunes que las dos hemos visto,
Y bueno, yo voy a comenzar con un tema sobre condición humana y vida tecnológica y posteriormente la profesora Floremilce hablará del autoconocimiento, identidad e injusticia epistémica, un tema que a las dos nos apasiona y que creemos que puede ser un campo abierto para hablar sobre estos problemas de tecnología. Entonces, no sé si Floremilce quieres hacer algún tipo de introducción antes o arranco. Pues saludarte, Ujú. que es un placer que nos veamos por acá y saludar a la gente que nos está viendo, agradecer a la Biblioteca Nacional, a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas y a Red Latinoamérica por la invitación, a todas las personas que están involucradas en la organización de este ciclo de conferencias que es tan importante. Y pues nada, que estén con nosotros, que la idea es que vamos a conversar, Alicia y yo, sobre este tema que nos toca en la piel a todos en estas condiciones de aislamiento hoy en día. Entonces, pues adelante, Alicia. Listo, vale. Entonces, bueno, el primer punto que yo he titulado algo así como condición humana y vida tecnológica, a mí lo que me parece más interesante acá es que nos tenemos que alejar de dos visiones que han sido como la pauta en gran parte del siglo XX, que es como la visión peyorativa o la visión futurista de la relación humano-tecnología, ¿no? Como que no es completamente mala, nos está acabando, o la visión que consideraba que el futuro tendría que estar en medio de este desarrollo tecnológico como si fuera lo que nos daría la salida o la opción. En este sentido, lo que nosotros queremos entender como esta relación entre humano y técnica implica para mí entender primeramente la relación que tiene esta tecnología con nuestra condición de vulnerabilidad y curiosidad. Es decir, como que nosotros como humanos estamos determinados por estas dos grandes categorías y son desde estas dos grandes categorías desde donde podemos encontrar nuestras relaciones con la técnica o la tecnología. ¿Qué entendemos aquí por vulnerabilidad? Lo que yo estoy entendiendo aquí por vulnerabilidad digámoslo de alguna manera, interconexión entre dos filósofos, Hans Blumenberg y Butler, la filósofa Butler, es entender que nuestra condición humana es constitutivamente vulnerable. Y cuando nosotros decimos que somos vulnerables, no queremos decir algo completamente peyorativo, sino que nosotros mismos siempre estamos necesitados tanto de lo otro como los otros para poder existir. Es decir, no hay posibilidad de un yo o de una identidad que no esté atravesada por los otros que nos acogen desde el primer momento, incluso antes de cualquier cosa, y por las cosas a partir de las cuales también somos capaces de habitar en el mundo. Es decir, nuestra vulnerabilidad se desarrolla y se convive a partir de unas habitabilidades con los otros y con lo otro. Entonces, de esta manera, no es como si nosotros pudiéramos separarnos de nuestra condición de creadores de técnicas o tecnologías, sino que simplemente esas técnicas y tecnologías lo que hacen es, de todas maneras, alejarnos un poco de lo que, por ejemplo, Hans Blumenberg llama absolutismo de la realidad, que es todo este mundo que podría avasallarnos o acabarnos y a partir de poder tener aspectos técnico-tecnológicos lo podemos solventar. ¿No? Tal vez una forma de entender más esta relación con este mundo técnico-tecnológico en el que estamos es lo que, por ejemplo, Don Hyde ha ofrecido, en donde nos dice, vea, si nosotros estamos hablando de esa relación condición humana y objeto tecnológico o artefacto, lo primero que tendríamos que entender es que esa relación es corporalizada, es decir, ese objeto parte de nuestra relación con nuestro cuerpo, no está por fuera de nuestra relación corporal y lo que haría ese objeto como tal es de ser de alguna manera una extensión de nuestra corporalidad y así entenderíamos varias relaciones con estos artefactos, ¿no? El tema de las gafas o el telescopio. En ese sentido, la primera reflexión que nosotros podríamos tener en humana y tecnología es que es una forma de extensión corporal, es decir, nosotros en una u otra manera nos podríamos compenetrar y ser unos con ese cuerpo. Entonces, en este caso, yo quería acá mostrarles un poquito este diagrama que es muy sencillo, pero que nos podría tratar
de mostrar esta relación corporalizada, y es que esta relación corporalizada con el aparato es que nosotros tratamos a través de él de percibir el mundo. Por eso tendríamos esa relación yo, aparato, y el mundo, en este caso, el ejemplo del, por ejemplo, pues si estamos con un objeto óptico, entonces el sujeto, el telescopio, la luna, yo, gafas, mundo, o mujer, gafas de realidad aumentada o mundo. Es decir, son diferentes niveles, pero estamos en esta cuestión en donde queremos de cierta manera comprender el aparato del artefacto como si fuera mi cuerpo, ¿no? Y en este sentido, aquí la capacidad técnica se determina por su transparencia, es decir, que podamos adaptarla a ese proceso de extensión. Y acá entonces el reto de esto es que el diseñador tiene un problema de desarrollo material, hacerlo cada vez más transparente, ¿cierto? Que las gafas pesen menos, que el telescopio sea mayor amplificación y demás. Y el usuario tiene que generar la constitución objetual. ¿Cómo nosotros constituimos ese objeto? Entonces, esa sería esa primera relación y nos podría llegar a explicar por qué esa técnica siempre es una simbiosis entre el artefacto y el usuario en medio de una acción humana. Es decir, no podemos perder esa conexión entre nuestra vulnerabilidad y que estamos desarrollando una acción humana a partir de la polimorfa extensión de la corporalidad. Es decir, nuestro cuerpo nos llevaría en esta relación con el artefacto a unos realismos en donde nuestro vector corporal no es neutral, porque de todas maneras este artefacto guiará, y eso creo que nos va a conectar con el segundo punto muy bien, y es que aunque nos guiará o nos abrirá perspectivas de observación, al mismo tiempo no es completamente neutral, sino que también lo cierra. Esa apertura del invento técnico siempre tiene algún tipo de vectorización, ¿vale? No es neutral. Y en este sentido, ese deseo de ver más está junto a una amplificación y reducción de lo fenoménico. El fenómeno se nos mostrará, lo que vemos se nos muestra a partir de ese aparato o ese aspecto técnico del artefacto de una u otra manera. Pero digamos que no solamente estamos en ese tipo de relación corporal, sino que muchas veces estamos en relaciones también que pues los teóricos han llamado hermenéuticos, en donde no todo ese objeto es transparente, sino que el objeto técnico también se puede entender como código, o estamos aquí en donde el objeto técnico no son estas gafas o este telescopio, sino que el objeto técnico está transformando o configurando la realidad, ¿no? Es decir, ya es ese yo como una tecnología mundo en el que nos vemos. Yo aquí traería un ejemplo muy interesante, por ejemplo, donde en el 2011, en el 2012, un experimento que hizo un alemán de poner un montón de celulares en una canasta con su GPS, y así todos los demás celulares que estaban utilizando aplicaciones de movilidad pensaban que existía un atasco de más o menos 2 horas, porque lo que tenían era el aparato que le mostraba, en esa calle hay un atasco, no sé, se va a demorar más de 2 horas, pero lo único que había realmente eran celulares en una canasta, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que realmente la relación hermenéutica nos lleva a que ese artefacto, el que está ahí, estaría construyendo la realidad. Y más, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en estos estados actuales de aislamiento, el objeto técnico, tecnológico que nosotros tendríamos acá, como por ejemplo el portátil o las redes sociales, no solamente nos estaría amplificando la realidad, sino que en cierta forma la constituye. Y nosotros ya no nos enfrentaríamos a ese mundo de manera ampliada, sino de manera constituida. Y finalmente, otra comprensión que yo daría acá, es decir, además de la corporalizada, de la hermenéutica, sería la interpretativa identitaria. Y es que yo creo que ya no es solamente necesario preguntarnos qué hacemos nosotros con el artefacto, sino qué hace el uso del artefacto con nosotros. Es decir, que nuestros usos con los artefactos, con las redes sociales, con la tecnología, no solamente nosotros lo estamos usando, sino que en esa acción nos estamos definiendo a nosotros mismos. Y esos objetos nos están dando procesos de identidad. Y en esos procesos de identidad, muchas veces nosotros no somos completamente conscientes de lo que puede estar pasando.
Vale, entonces aquí entraría el gran problema de nuestra vulnerabilidad. Por un lado, la vulnerabilidad nos lleva a que generemos todas estas redes y de esta manera nos sentamos más cercanos a los otros, en más redes y demás, pero al mismo tiempo no podemos quitar que seguimos siendo vulnerables ante esas formas que se están dando. Entonces yo aquí le daría paso a Floremilce para conectarlo con el segundo punto. Perfecto, Alicia, muchas gracias, súper interesante. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me surgió una nueva idea de un argumento escéptico que ya no sería sobre cerebros en una cubeta, sino sobre celulares en una canasta. Ahí podemos dejar cocinando otra idea de varios que nos han surgido en conversaciones previas con Alicia. Entonces, retomando un poco los términos que nos ha planteado Alicia, yo durante mucho tiempo trabajé el tema del autoconocimiento y la identidad personal. No quisiera extenderme aquí con la explicación, digamos, de ese desarrollo clásico en la filosofía, desde la filosofía moderna, sino empezar mucho más desde el momento presente, que estamos hablando de un yo extendido, que es justamente de lo que nos estaba hablando Alicia. Entonces, la identidad del yo ya no se define por unos estados mentales internos a los cuales tengo un acceso privilegiado, que es un poco la visión cartesiana de la mente, sino que es un yo corporizado, como también lo señala Alicia, pero además de eso es un yo extendido en las herramientas, en los artefactos. Un poco mis procesos cognitivos pasan siempre por un esfero y una libreta de notas, etcétera, y obviamente y evidentemente hoy en día, pues por todos los mediadores tecnológicos con los que contamos. En esa manera, y si me permiten la expresión, entonces quisiéramos proponerles hablar de algo así como un autoconocimiento extendido. Esas diferentes, ese nuevo despliegue de identidad personal de hoy en día, pues también hace que la cuestión del autoconocimiento se transforme, se ha transformado de unas maneras en las cuales tenemos que tener en cuenta cómo todos estos medios tecnológicos, cómo toda nuestra despliegue temporal de todos los días pasa por las pantallas y qué consecuencias tiene eso para el autoconocimiento y para nuestras vidas. Entonces, yo creo que es bien importante plantear ese tema porque no solamente es un problema filosófico central, el del autoconocimiento, sino que es un problema de la vida contemporánea. Entonces, me gustaría invitar mucho a todas las personas que nos están viendo acá a preguntarse qué tanto se conocen a sí mismas, pero más allá de eso, que es la pregunta clásica, qué tanto todos estos medios digitales, todas las redes sociales y toda la gama amplia de sitios de internet que consultan les ayuda a avanzar, les ha ayudado a avanzar en ese autoconocimiento o les ha obstaculizado o se los ha arruinado. En esa medida, entonces, quisiéramos proponer también acá que estos ambientes digitales se pueden constituir o pensar hoy en día como una fuente de daño epistémico para los sujetos. Entonces aquí es donde entra un poco el tema de las injusticias epistémicas, que es un tema desarrollado por la filósofa Miranda Fricker en su libro que se llama justamente así, Injusticia epistémica, y que hace énfasis en los aspectos éticos de nuestras prácticas epistémicas de todos los días. Es un área que pone en relación la epistemología, la ética y la política. Y se pregunta acerca de estas prácticas epistémicas, pero completamente situadas, y cuáles son las consecuencias éticas que podría traer. En esa medida, pues lo que se desarrolla en el libro y lo que se desarrolla ya en toda una área, toda una línea súper amplia de trabajo de injusticia epistémica, tiene que ver con qué tanto las prácticas de conocimiento en las que nos hemos involucrado son prácticas injustas o no. Y esta es una pregunta que es central en muchas áreas, particularmente en el campo educativo es central. Entonces, Miranda Fricker desarrolla dos formas de injusticia epistémica. Una es
la injusticia testimonial, que sucede cuando a un hablante se le niega o se le rebaja la credibilidad a su testimonio a causa de prejuicios identitarios negativos. Por ejemplo, que a una persona, ese es el ejemplo de Fricker, que a una persona de raza negra en Estados Unidos no se le cree, la policía no le crea su testimonio por el hecho de ser negra. O que a una mujer no le crean el testimonio de acoso sexual, pues por el hecho de ser mujer, que es un tema súper álgido hoy en día, como todos sabemos. En particular nos va a interesar desarrollar acá sobre todo el segundo tipo de injusticia epistémica que se llama, o que lo llamó Fricker, injusticia hermenéutica. Y esa sucede cuando a grupos particulares, particularmente grupos marginalizados, se les ha negado el acceso a los recursos hermenéuticos o recursos interpretativos a partir de los cuales estas personas le pueden dar sentido a sus experiencias. Le pueden dar sentido y pueden comunicar sus experiencias. Sucede que cuando hablamos de injusticia hermenéutica es que hay una laguna, dice Fricker, hay una laguna hermenéutica, hay un vacío, hay un bache en esos recursos y entonces la persona no cuenta con esas capacidades de darle sentido a sus experiencias. Para este tema de injusticia hermenéutica me gustaría proponer un ejemplo de un niño que vi hace unos meses en un parque por donde voy a correr y el niño estaba andando en su bicicleta y se cayó y se pegó muy duro. Se le notaba por su expresión facial. Los papás, papá y mamá, lo único que hicieron fue voltear a mirarlo y darle la orden con la mirada de levántese. Casi que podría decir, bueno, hombrecito, te levantas y no lloras. Porque se le notaba, yo sé que muchos de ustedes han visto cuando un niño, o bueno, ¿por qué no? Uno de adulto a veces quiere llorar y se contiene de una manera muy valiente y muy dañosa, ¿no? Entonces el niño lo hizo. ¿Por qué les pongo este ejemplo tan concreto? Porque es un ejemplo de cómo se le está ahí limitando los recursos de expresión emocional a ese niño. Y es algo que sucede en una cultura como la nuestra, en la cual se supone que los hombres no expresan sus emociones. Entonces se está generando ahí esa laguna, que se empieza, esa zona de penumbra hermenéutica, que es esa metáfora tan bella de la que habla Fricker, ¿no? Se empieza a crear una zona en la cual pues ya no cuenta con los recursos para expresar qué es lo que siente. Y eso va a afectar el resto de su vida, de sus relaciones amorosas, etcétera, etcétera. Lo mismo puede suceder con las niñas, en este caso muy en general doy el ejemplo, en relación con sus sensaciones corporizadas, con su deseo sexual, si no hay una cultura en la cual se pueda hablar francamente de eso, del autoconocimiento corporizado, de la conexión de las niñas, de las adolescentes y también de las mujeres adultas con su propia sexualidad, pues se está ampliando esa laguna, esa zona de penumbra hermenéutica que va a impedir que las personas puedan expresar sus sensaciones, puedan comunicar sus experiencias. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es, ¿qué pasa entonces con las nuevas tecnologías? Resulta que hoy en día ya no estamos limitados, que nuestro conocimiento ya no está limitado a los libros de la biblioteca. No sé si ustedes se han preguntado cómo fue la pandemia, las pandemias anteriores que ha vivido la humanidad, pues que esas sí eran un encierro terrible porque no había comunicación por medios digitales, etcétera. Pero entonces con todo este acopio de conocimiento que tenemos, pues pensaría uno en principio que esa laguna, que esa penumbra, esa zona de penumbra hermenéutica se está iluminando. Y nuestra hipótesis esta tarde es que no, que realmente está sucediendo todo lo contrario, que esta realidad virtual, que esta información, que estos medios tecnológicos están contribuyendo a ampliar esas lagunas hermenéuticas y están afectando de manera perjudicial nuestro autoconocimiento. Ya vamos a ver por qué, pero pues bueno, quiero ahí que Alicia, o no sé, pues no sé, si quieres. Sí, una cosita es que nos han dicho que han mandado saludos desde Medellín, que pues Isabel Bernal que celebra este espacio y la oportunidad de hacer eco a la palabra de las filósofas en Colombia.
también el programa de filosofía de la Universidad del Quindío, que nos da saludos. Y yo quería aquí, creo que hay un micrófono que está afectando. Listo, acá quería tal vez una cosa interesante que quería apuntar también acá, es que cuando nosotros veíamos esto de las lagunas epistémicas que podrían empezar a existir acá, son lagunas epistémicas que de pronto podemos salvar y otras que pues siempre estamos en continuo desarrollo y porque también esta tecnología se conecta con nuestro problema y nuestros deseos de curiosidad extrema, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos también herramientas y creamos y creamos y creamos porque en nuestro no conocimiento de nosotros mismos, la forma en que nosotros nos conocemos, de hecho, es en esas exteriorizaciones, en esas creaciones que tenemos. Y creo que uno de los problemas que podemos tener de una injusticia hermenéutica es la cerrazón o que se trata de cerrar nuestro mismo concepto de condición humana. Es decir, que como muy bien decía Floremil, se diga esto es el hombre o esto es la mujer o esto es lo que soy yo y que no solamente lo esté diciendo pues un grupo social con un poder determinado identitario, como lo diría Flickr, sino ahora me lo esté diciendo las redes sociales, las formas tecnológicas con las que entro e interactúo. Es decir, el que se empiecen a cerrar nuestras identidades también tecnológicas es una injusticia hermenéutica frente a aquella curiosidad y vulnerabilidad que somos nosotros y desde donde debemos partir, que siempre hay una parte oscura, siempre hay una parte que no sabemos de nosotros mismos y que en ese sentido está bien. Y ya. Bueno, tenemos, no sé si me están viendo, tenemos dos preguntas del público, se las voy a leer. María Lucía Rivera pregunta, ¿qué relación hay entre esta noción de simbiosis cuerpo-artefacto con la idea del esquema corporal de la fenomenología? Esa es la primera. William Montenegro pregunta, esa vulnerabilidad frente a los instrumentos tecnológicos está presente, entonces, ¿cómo la filosofía puede ayudarnos a estar alerta o emprender un pensamiento reflexivo frente a esas influencias tecnológicas? Tenemos saludos desde Armenia, programa de filosofía de la Universidad del Quindío, saludos desde Medellín, saludos desde Santander, entonces, ahí les dejo. Y tenemos aproximadamente 126 personas conectadas. Bueno, ya ahorita vuelvo a conectar. Gracias. Bueno, yo creo que, gracias Emilce, yo creo que la segunda pregunta que nos propone Emilce y que viene del público será la tercera parte en donde nosotros tratamos de responder a eso. Entonces me voy a referir un poquito a la primera, por supuesto, ahí se nota, mi línea es un poco post-fenomenológica, estoy trabajando, por supuesto, autores como Blumenberg y como Don Heidegger, y sí, por supuesto, esta propuesta de simbiosis está relacionada profundamente con esa, comprender nuestra corporalidad como aquello que somos nosotros y aquello con lo que estamos siendo. Y bueno, yo creo que entonces podemos ir arrancando al asunto siguiente, no sé, creo que... Sí, pues yo propongo también que dejemos las preguntas hacia el final, pero bueno, con respecto a lo que dice María Lucía, algunos ubican esta hipótesis del yo extendido en la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, particularmente en un apartado muy importante, muy estudiado, donde habla del ciego que tiene su bastón que lo guía. Ahí en ese momento donde Merleau-Ponty está hablando de cuerpo situado y espacio situado, pues menciona que de alguna manera el bastón pasa a ser casi parte de su cuerpo, o es una extensión de su cuerpo, y eso ha tenido unos desarrollos que algunos dicen que es su cuerpo, ¿no? Hay una encarnación ahí. Entonces, eso es toda una línea interesante de trabajo, después en relación con lo del yo extendido, y pues por supuesto uno puede decir hoy en día que el celular es una extensión de nosotros, de quienes somos.
no solamente en este aspecto que muchas personas lo han constatado de perder el celular o que se les dañe, y ahí hay como un pánico y como una angustia existencial casi, porque pues realmente es solo hasta ese momento que las personas se dan cuenta de cuánto dependen hoy en día de este aparato y muchísimo más hoy en día en este momento de aislamiento. Yo creo que se ha triplicado nuestro tiempo en pantalla, ¿no? Porque es el contacto Y con los nuestra otros, con el... necesidad. Ajá. Y ahí, Ajá. Flor Emilce, por ejemplo, hay otra propuesta que yo tendría aquí en esta relación, y es que actualmente nuestra relación con con la tecnología va cambiando, en donde nosotros a veces tendíamos a decir usamos, ¿sí? Es decir, nosotros usamos el objeto técnico o usamos el objeto tecnológico, pero lo que nosotros podemos ver en los últimos estudios es que no solamente lo usamos, sino que generamos lazos de afecto y de cuidado con esos objetos técnico-tecnológicos. No sé, haciendo la analogía con el nene que cuida su muñeco, ¿no? Y no siente ese muñeco como simplemente otra cosa que está ahí, sino que tiene unas conexiones afectivas reales. Nuestra relación con los objetos técnico-tecnológicos están atravesadas de afectividad y muchas veces no solamente de una relación de uso, sino de relaciones de cuidado. Y entre más estos aparatos puedan respondernos de formas emocionales, más cercanos nosotros nos vamos a sentir a ellos. Ok, sí, sí, sí. Entonces, es esa relación, por supuesto, afectiva. Decía yo, no solamente entonces digamos, la relación con el objeto que de pronto se nos puede extraviar o perder, sino, y aquí va el segundo punto, ya este tema de las identidades digitales, sino que nuestra identidad se está jugando en la información que está contenida en muchos sitios que visitamos de Internet. Entonces, hay que ser muy conscientes de que nuestra relación con nuestras identidades digitales, si lo podemos llamar así, no termina cuando yo decido, yo voy a meter este celular en la nevera, en un cubo de hielo, bueno, que también lo puedo dañar, pero para quien no lo pueda consultar en 2 días, y ya con eso me liberé, o algunas medidas que la gente toma, porque no se trata simplemente de distanciarse del aparato como tal, sino que ya nuestra vida está siendo transformada y está siendo definida por toda esa información que le regalamos a los sitios de Internet. Entonces, ese es un dato, ese es un tema absolutamente contemporáneo que se está reflexionando desde muchos lugares, y es como los famosos algoritmos lo que hacen es recopilar toda nuestra información de redes sociales, de los videos que consultamos en YouTube, pero todas las consultas que hacemos por Google, de nuestros correos electrónicos, recopilan esa información y a partir de esa recopilación crean un doble estadístico de nosotros. Y sacan lo que se llama, lo que los expertos llaman unos perfiles predictivos. Entonces, ¿qué sucede? Y por eso es como que es tan importante, tiene un valor grandísimo. Todos estos datos son súper valiosos, porque pues las empresas, las redes sociales, por ejemplo, con eso es que negocian con todo el tema de marketing. Entonces resulta que yo en este cierre dije, bueno, voy a aprender a cocinar mejor. Empecé a buscar una receta de una pasta, qué sé yo. Y entonces toda esta información se empieza a coordinar. Ese es un proceso totalmente automático que lo hace, insisto, estos algoritmos. Entonces resulta que yo paso a ser una persona que en el futuro voy a pasar muchas más horas cocinando, etcétera. Encima, si pido el mercado por internet, entonces están viendo qué alimentos selecciono, etcétera, etcétera. Y con esos perfiles predictivos, entonces me van a empezar a ofrecer algunas cosas, me van a empezar a aparecer imágenes, me van a empezar a aparecer artículos en Google, me van a aparecer opciones de video en YouTube, ¿sí? Y todo eso, yo sé que para muchos esto es muy conocido, pero mucha gente no lo tiene en cuenta. Es decir, todo aquello con lo que nos bombardean no es aleatorio, no es al azar que eso nos aparece ahí, ¿no? Es como si uno le estuvieran golpeando en el hombro y diciéndote, oye, mira, la flor del futuro, que es una flor cocinera,
entonces, miren, va a necesitar estos implementos, va a necesitar estos alimentos, va a necesitar esta música para cocinar, va a necesitar, etcétera, etcétera. Y yo hoy termino comprando eso al supermercado y haciendo un poco determinar, estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero imagínense que es solo una parte de mi vida o una parte de las acciones de mi vida. Imagínense con aspectos de pronto muchos más íntimos que las personas manejan, como la búsqueda de parejas en todas estas redes sociales. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que se suponía, volviendo al tema del autoconocimiento, que este autoconocimiento era infalible, que teníamos un acceso privilegiado a nuestros estados mentales, que la constitución de nuestra identidad dependía plenamente de nosotros, pues porque tenemos ese acceso privilegiado, y resulta que parece ser que es el conocimiento de nosotros mismos se está recopilando de una manera, digamos, mucho más ordenada, mucho más exacta, por estos algoritmos, y lo crucial acá es que estos determinan nuestra conducta. Entonces son perfiles predictivos que terminan comprobándose, uno termina haciendo, son perfiles predictivos que muchas veces uno mismo con sus propias conductas termina comprobando. ¿Qué sucede con esto? Como es un proceso automático y es un proceso del que uno no tiene conciencia, pues termina, como dicen dos autoras que ya vamos a referenciar, terminan socavando nuestra confianza epistémica en nuestras capacidades de conocimiento. Entonces, por eso es que decía, entonces ahí se amplía esa brecha, se genera una nueva zona como de penumbra hermenéutica, en el sentido en que yo ya no soy solamente la persona que decide a partir de elucubraciones o de conversaciones con amigos, pues porque al fin y al cabo la identidad, como una identidad narrativa, como también se está hablando mucho hoy en día, es una identidad que se define en el relato que yo hago acerca de mí misma, pero también en el relato de los otros importantes para mí. Pero resulta que ese ser que soy yo ahí, en ese despliegue de ese relato, hoy en día también no es solamente eso lo que determina mis conductas, sino este ser digital que está aquí frente a mis ojos y que me está determinando unos ritmos de conducta de los cuales yo no soy consciente, de los cuales todos no somos conscientes. Entonces, de ahí que sea una forma como de injusticia hermenéutica, porque además la gente no tiene los medios, no tiene ese conocimiento básico de cómo funcionan estos algoritmos, no sabe qué puede hacer con respecto a eso, y de pronto, si lo sabe, igual no lo puede hacer, ¿no? Como, listo, entonces a partir de hoy nos vamos a desconectar todos de redes sociales. Esa no es como una salida. Como ya decía ahorita Alicia, vamos a tratar de proponer en la tercera parte, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que esta identidad y esta manera de ser a la que nos encadena los ambientes digitales de hoy en día, pues no nos haga más vulnerables para retomar el tema con el que comenzó Alicia? Entonces ahí le vuelvo a dar la palabra a ella. Vale, exacto. Entonces, a partir de todo esto que nos hemos preguntado, sí, ya casi que Google o que todas estas fuentes de información saben más de nosotros que nosotros mismos. Y entonces aquí nos quedaría esta injusticia hermenéutica de dejar que estas formas determinen lo que somos y que en unos mundos en donde pues actualmente, por ejemplo, tenemos que estar encerrados, el ejemplo de Floremil será muy interesante, ¿no? Con el de cocinar. Primero le manda recetas, luego le manda, luego le manda cuáles alimentos comprar y luego le dice de pronto necesita dieta, ¿no? Entonces le va generando toda una característica de identidades que pues ella solamente dijo, bueno, pues todos están haciendo pastelería, de pronto yo me meto. Y más allá, pues ya las brechas de tecnología en la que nosotros nos encontramos y que son tan complicadas cuando dependemos más de ellos. Bueno, en soluciones posibles, la primera que yo creo que es importante es abrazar y reconocer nuestras vulnerabilidades. Es decir, tenemos que entrar con una condición honesta frente a nuestros usos técnico-tecnológicos. Como les decía, decirnos vulnerables no quiere decir algo negativo, es reconocer que somos sujetos limitados, por un lado, sujetos corpóreos y que somos sujetos en interacción con otros. Unos otros que a veces están presentes y otras veces están en redes, y reconocer y abrazar esa vulnerabilidad, ¿cierto?
Esto lo estoy tomando un poco de Sloterdijk, cuando dice, vea, frente a la máquina, lo que tenemos que, de cierta forma, es reconocer esas vulnerabilidades y entender que no podemos exigirle a la máquina más de lo que nos exigimos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, y en este sentido, que ambos deben estar limitados. Y en este reconocimiento de la vulnerabilidad, yo creo que la segunda gran cosa que tenemos que hacer es siempre tal vez acercarnos con una actitud filosóficamente curiosa a nuestros usos a nuestras acciones e interacciones con los artefactos, preguntándonos no solamente para qué lo usamos, sino cómo nos está transformando esa utilización. Es una pregunta filosófica que no debe quedar en los ambientes de la filosofía, sino que debe entrar a todos, como todos que nos preguntamos sobre el sentido de la vida y demás, tenemos que volcar nuestra pregunta y decir, bueno, esto que antes nosotros creíamos que solo usamos, ¿cómo está transformándonos nuestra forma de ver y ser en el mundo? Y en este mismo sentido, aceptar que esta condición humana, sí, se juega dentro de este ser tecnológico, que no es como que lo podamos eliminar, sino que eso es lo que nos constituye y lo que tenemos que hacer es un proceso crítico, reflexivo e incluso de usos creativos de esas formas. Y creo que ahí puedo conectar tal vez con el tema de otra cosa que dices Sloterdijk, que es, no, nosotros también creamos muchas máquinas, pero también creamos muchas metáforas. Y creo que hay metáforas que vendrían de este mundo tecnológico que pueden ayudarnos incluso a transformarnos a nosotros mismos como comprendemos. Y en este caso me viene a la mente la metáfora del cyborg de Haraway, cuando ella hace toda una potente interpretación de decir, venga, pensemos qué significa ese cyborg, cómo puede el cyborg, como esta relación entre naturaleza, artificio, como esta relación entre cuerpo y código, puede ayudarnos a pensar otras formas humanas de vivir, ¿vale? Ahí te daría la palabra, Emilia, para hablar de Medina. Sí, entonces voy a compartirles acá. ¿Se está viendo? Perfecto. Entonces, yo soy profesora hace demasiados años y tengo como una inclinación a ir recapitulando. Entonces tuvimos como la primera parte, estos temas de autoconocimiento e identidad, y en esta segunda parte como el tema de identidades digitales y cómo la idea de que estas nuevas tecnologías pueden terminar socavando nuestra confianza epistémica en relación con el autoconocimiento. Aquí hay que ser bastante claros con este tema del hacerse conscientes. Ahí uno podría plantearle una conversación a Descartes diciéndole, mire, todos los estados mentales, todos nuestros procesos mentales están determinados por unas retroalimentaciones completamente automáticas y veloces con toda la información que se nos brinda en los ambientes digitales, y eso hace imposible que tengamos el acceso privilegiado a nuestros propios estados mentales tal como él lo pretendía. Entonces, como ya decía Alicia, tenemos pues más o menos una propuesta ahí en desarrollo. Aquí están las autoras de las que les hablaba, Origi y Cirana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Retirarse de las redes sociales y todo lo digital. Esperar ahorita que abran las bibliotecas, porque ya nada de Google, nada de redes sociales. Esa es una opción que creo que no es absolutamente realista y muchísimo menos en estos momentos de confinamiento. Porque además, como muy bien lo decía Alicia, hay toda una relación afectiva con eso. Entonces, realmente uno es más dependiente de las redes sociales de lo que de pronto se imaginaba. Entonces sería como despedirse ahí de un grupo grande de amigos, ¿no? Como irse del país. La identidad de uno, porque decimos de parte de nuestra identidad. Exactamente. Es como si como cuando uno se va del país y si va el combo de gente a despedir uno al aeropuerto, ese dolor que tiene uno, más o menos pasaría si la gente empezara a decir, bueno, me voy de Facebook, me voy de Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí no sería, aunque ayudaría a revisar, pues si tienen 25 redes sociales, pues en realidad si todas son necesarias y todas hay interacción, etcétera.
confiar en Si le políticas queda de, tiempo para la vida sí, real, exacto. confiar en políticas de tratamiento de datos que garanticen transparencia y apertura, pues bueno, en un mundo ideal uno debería confiar y es como la respuesta de mucha gente experta y es tenemos que presionar a las autoridades para que todas las redes, todas las plataformas planteen unas políticas mucho más claras que hagan hasta lo imposible para que la gente lea las políticas a las que se somete antes de descargar una app o aceptar lo que sea, pero esa también tiene grandísimas limitaciones. Estamos hablando aquí de unas peleas entre emporios empresariales, no sé si eso fue redundancia, que es un poco eh, también poco irreal pensar que las políticas van a ser absolutamente transparentes y que todo el mundo va a tener muy claro qué es lo que le está entregando cuando usted le dan descargar a la app, qué es lo que le está entregando, que es en otro ejemplo que yo ponía es abrirle la puerta de su casa, ¿no? Usted le está abriendo la puerta de su casa, usted le está abriendo la puerta a su intimidad, a una plataforma que usted no conoce. Y a un montón de gente también que tampoco conoce. Habría que pensarlo un poco así, ¿usted haría eso? ¿Usted haría una fiesta en, no conteste? Hay varias gente que me está viendo acá, mejor no conteste, pero habría una fiesta donde ahorita abro acá y vengan todos, vamos de parranda. Bueno, yo sé que hay gente que lo ha hecho, pero usted, cada uno lo haría. Eso es un poco lo que hace uno cuando entra a muchas redes sociales. Lo que proponen estas autoras es el trabajo, y respondiendo a la pregunta que nos hacían ahorita, ellas confían o proponen que el trabajo intelectual es como es el caso de las filósofas, de los filósofos, susciten nuevas formas de conciencia. De alguna manera, esta conversación que estamos teniendo acá, pues esperaríamos que suscitara un poco esas preguntas, esas dudas, esos cuestionamientos, esas formas de conciencia, pero eso también es un trabajo bastante lento y bastante arduo. No siempre la gente quiere pasar por ese proceso de cuestionamiento que implica el autoconocimiento, que en esa medida no es algo como, digamos, como tan agradable como lo plantean ciertas líneas, cosas positivas. Entonces, bueno, entonces ahí estaba la carita de duda. Entonces, la propuesta tiene que ver con un concepto muy importante, bueno, no puse el autor, es José Medina, el que habla de imaginaciones resistentes en contra de las injusticias epistémicas. Esa es la propuesta de José Medina y yo quisiera pues articularla con algo que yo he planteado en relación con toda la pelea que tenemos muchas por la inclusión y el reconocimiento de nuestro trabajo en la comunidad filosófica, por la inclusión y el reconocimiento del trabajo de las filósofas en la comunidad filosófica, que creo este espacio hace parte de eso. Entonces yo creo que hay que articular tres cosas: medidas institucionales, acción colectiva y agencia individual, porque no podemos esperar que alguna de las tres opere por arte de magia. Entonces, medidas institucionales como esta regulación jurídica, el que sea difícil tratar de que las grandes plataformas se regulen no quiere decir que sea imposible o que no lo exijamos de nuestros legisladores. El nivel de acción colectiva me parece mucho más interesante y es la manera en que muchos colectivos de grupos marginalizados se reúnen y se conjuntan para cambiar ese imaginario, esa imaginación social como una forma de resistencia a esas, por ejemplo, esas identidades que se nos tratan de imponer. Pues por último está el nivel de agencia individual, pues que desde ciertas perspectivas se lo niega un poco. Es como si estamos en manos de estos gigantes de la comunicación y de esta ola de manipulación de nuestra información y de nuestra identidad en últimas, pues nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y yo creo que sí podemos hacer. Entonces, seleccionemos qué es lo que vemos. Siempre lo digo, mucho cuidado con lo que le metemos al ojo, perdón la expresión, con lo que consumimos visualmente. Mucho cuidado. Eso puede ser tan o más dañoso, perjudicial para la salud que algún tipo de sustancias o de alimentos venenosos. ¿Ustedes consumirían alimentos venenosos? No, pues porque se mueren o porque pues queda uno muy lesionado. De igual manera, lo que uno consume visualmente lo daña, lo puede dañar mucho, le puede afectar la salud mental y la manera de interactuar con los otros. Entonces hagan una revisión de qué tienen, de qué personas siguen, de qué grupos siguen y cuáles no. Y ahí es donde entran las imaginaciones resistentes, porque uno tiene, como uno ya está un poco en la onda de
lo que el algoritmo quiere que uno vea y uno le sigue el juego, pues ahí es donde entran esas imaginaciones resistentes y oiga, voy a escuchar esta música que nunca he escuchado, voy a buscar algo totalmente nuevo, alguien que me recomendó allá ese punkero que pues me parece y todo, pero y eso es algo que YouTube nunca me pondría como sugerencia, por poner un ejemplo muy simple, pero en general como que activemos esa imaginación resistente, que revisemos nuestras redes sociales, que revisemos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, a qué personas estamos siguiendo y a qué clase de personas no. Eso no es difícil hacerlo, es decir, sí, como, bueno, una pasada muy rápida, oiga, yo tengo como una tendencia a seguir a solo filósofos y yo no sigo a colectivos de mujeres o a grupos de mujeres que luchan en contra de la violencia política, etcétera, etcétera. Entonces, ya con esto acabo. Aquí simplemente voy a poner un par de imágenes, esto para alguna clase de filosofía de la educación, hice una búsqueda del tipo de imágenes asociadas a las ingenierías. Hoy en día, siglo XXI, y encontramos, bueno, esto es por allá de Bolivia, pero en Colombia también está. Las ingenierías, la publicidad de ingeniería está fuertemente asociada a los hombres. La filosofía también. Entonces, este tipo de imágenes desde la niñez, desde la juventud, afectan también la proyección de la persona que se quiere ser. Y eso es muy importante en el caso de las niñas, de las jóvenes, de las adolescentes y de las mujeres en ciencia. Una de las razones por las cuales no participan en estas áreas es porque no reciben esa retroalimentación de imaginación que se ancla fuertemente afectivamente y entonces su imaginación no las proyecta como una científica, como una ingeniera. ¿Y de dónde viene esa imaginación? Pues de todo esto que se asimila en redes. Entonces, aquí hay un collage de magníficas y maravillosas mujeres filósofas del mundo, de científicas que han hecho historia. Aquí está una foto de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Está sobrepuesta a una de las imágenes, a la primera imagen que mostré, que fue el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, sobrepongo el homenaje o el reconocimiento que hizo Oxford, el Departamento de Filosofía, del vacío y de la injusticia histórica que habían cometido con las mujeres que están tratando de subsanar. Y es muy importante ahí el tema de las imágenes, pero como les decía también, están estos grupos de mujeres resistentes. Esta es una fotografía muy linda de las tejedoras de Mampuján y esta otra del costurero de la memoria, Kilómetros de Vida y de Memoria, que son mujeres que están haciendo resistencia, son grupos que se reúnen a sanar a través del tejido, a hacer memoria a través del tejido, pero también a hacer resistencia política a través de esa acción colectiva. Entonces, esto a las mujeres nos da como una proyección diferente de lo que podemos ser, de lo que podemos hacer, de que nuestra identidad no esté determinada por lo que nos bota la publicidad, perdón la expresión, de los productos para hacer dieta, para tener el cuerpo X, etcétera, etcétera. Todo esto que la publicidad nos impone día a día. Y listo. Bueno, gracias Alicia, muchas gracias Floremilce, está muy interesante el conversatorio. ¿Me escuchan todas? Bueno. Sí, Emilce, pero yo no sé si Alicia quería también decir algo de cierre. Dale. Vale. Si quieres, dale. Decir algo antes de las preguntas. No, si quieres, ve, no hay problema. ¿Segura? Sí, seguro. Bueno, tenemos una pregunta de William Montenegro, que nuevamente él nos dice, de acuerdo con esas propuestas de solución, surge ahí la pregunta, ¿la tecnología debe estar regida por una moral universal como las leyes? Me refiero a esto porque somos vulnerables de la utilización de los medios técnicos por parte de gobiernos, incluso invadiendo la privacidad. La pregunta otra vez, ¿la tecnología debe estar regida por una moral universal, como las leyes? ¿Qué piensan de eso? Bueno, Gustavo. nosotros vemos que es una opción, ¿cierto? Pero que no es la única, sino que pues la cuestión de la agencia individual también es súper importante y que pues eso de no sé, eso de una ley mundial o demás de la protección de los datos personales, tal vez suene muy interesante, tal vez sería una lucha del ciberactivismo importante, pero
por lo menos también en esto que yo creo que Floremil se hace muy bien en ese tipo de diferencias, es que la cuestión de, de la imaginación y la cuestión de la actividad no solamente parte por estas cuestiones de leyes generales, sino también primero por los agenciamientos que nosotros mismos hacemos y cómo nosotros construimos estas identidades en redes o con la tecnología, y segundo por los grupos que nosotros podemos tener. No sé si Sí, Florence. sí quisiera solamente agregar, porque a la parte final de la pregunta decía que, no sé, que el Estado se mete en la privacidad o que eh, yo quiero hacer énfasis en que no es necesariamente que se nos metan, y vuelvo a insistir en la metáfora de la puerta abierta, nosotros abrimos la puerta. Al abrir redes sociales, le estamos abriendo la puerta, dejando entrar y compartiendo muchas cosas de nuestra intimidad, no solamente con la gente, con nuestros contactos, que además hay gente que tiene 5.000 amigos en Facebook y yo no sé bueno, no sé cómo harán. No solamente eso, sino que le estamos abriendo la puerta a la plataforma misma para que se entere de nuestra vida. Entonces, lo que soy yo lo sabe Facebook, Twitter, Instagram, de los correos electrónicos también. A ver, algo de información de las búsquedas de Google. Entonces, no es que necesariamente sí, mire cómo es que se nos están metiendo porque estamos dejando la puerta abierta. Entonces, por eso hay que mirar y de pronto cerrar un poquito la puerta y, oiga, venga, yo a quién invité a esta fiesta, ¿no? Hay como 85 personas que no conozco y ya tengo un poco de temor, volviendo a la metáfora real. Ese es otro de los problemas con la tecnología, la inmaterialidad, si me permiten el término, pues parece que no tuviera efectos, pero de hecho tiene efectos pues bien problemáticos y que pueden ser dañinos. Listo. Gustavo Quirola tiene esta pregunta. ¿Cómo podría plantearse la relación con las biotecnologías y no solo las tecnologías digitales? La edición genómica, por ejemplo. Y hay un comentario que creo que puede darles objeto de discusión. Esta discusión implica una reflexión profunda en las reformas educativas, sobre todo en el marco de la educación informática. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí. No sé si puedes responderlo de Gustavo, porque yo sí. No, a mí sí me parece, es decir, yo sí creo que acá hay, bueno, porque pues yo sí Sloterdijk y demás, la tecnología actualmente cubre y articula nuestra intimidad y no solamente son estas redes sociales, sino nuestra intimidad más biológica. Es decir, claro, está ahí y tendríamos que pensar cómo la cibertecnología está funcionando. Tanto, bueno, lo que pasa es que de pronto a veces nos vamos en esta conversación a la versión pesimista y demás, y yo pues tampoco quiero irme por ahí. Y por eso, por ejemplo, cuando traía Haraway con la idea del cyborg, me parece tan interesante esa metáfora, es decir, cómo esa misma tecnología nos podría dar nuevos ámbitos de pensar nuestra relación humano-tecnología, ¿cierto? Nuestra relación con el problema de la naturaleza, porque pensarnos como cyborgs nos llevaría a unas nuevas dimensiones de la vida que nos abre la tecnología y que también valdría la pena trabajar, ¿no? Y pues estaría en una discusión mucho más amplia de la que estaríamos en este ámbito. Frente a lo de la educación, pues de una vez, yo creo que vale la pena nosotros educar en esto, es decir, que la alfabetización digital no sea simplemente enseñar a utilizar los modos digitales y demás, sino también hacernos las preguntas fundamentales de la filosofía que están concatenadas con nuestra relación con computadores, con móviles y demás. Claro, la pregunta de ¿qué soy yo? ¿Cierto? Si la queremos responder porque, bueno, ¿qué soy yo? Como me ven en redes sociales, ¿cierto? Que la pregunta sobre qué es la inteligencia cuando decimos nos enfrentamos al robot, ¿vale? O la pregunta sobre la relación entre fascinación y miedo cuando nos enfrentamos con las grandes tecnologías que a la vez que nos fascinan nos producen miedo. Loremilce, no sé. Sí, con respecto a la pregunta sobre la educación, eh, pues por supuesto que hay unas líneas explícitas de educación que se imparten en la casa y en las
a nivel de educación formal, en los colegios, en las universidades. Pero entonces el tema aquí es qué tipo qué tipo de educación, de formación, mejor, de formación nos están brindando como estos ambientes digitales, que es el punto el día de hoy. Y es bien importante recalcar el tema de la imaginación, que lo trata como un tema central Miranda Fricker en su libro, que después lo recoge, bueno, lo recogen muchos otros autores, entre ellos José Medina, que tiene este importante libro que se llama Epistemología de la Resistencia. Porque es que es a partir de las imágenes que también, no es que nuestra identidad personal se forme únicamente por las nueve imágenes que vamos asimilando ahí automática y medio reflexivamente, sino que también, aparte pues de todo el tema de identidad narrativa, de los relatos, etcétera. Entonces, démonos cuenta que desde ya, y más con el encierro, los niños hoy en día están, niños, adolescentes, y están recibiendo todas estas imágenes que están afectando la manera en cómo se ven a sí mismos. Es decir, la definición de su propia identidad y el tema del autoconocimiento pasa por esas imágenes. Entonces, de ahí la importancia absolutamente fundamental de todas maneras tratar de ponerle reglas a eso, leyes o normas sociales, que las dos también se combinan ahí. Respecto a leyes, hace creo que unos ya 4 años en Londres, que además no fue el primer país, apoyaron una ley en la cual multan la publicidad que tenga contenido sexista. Este fue como dije Londres, en Inglaterra, perdón, este fue como el país número 8 de Europa que hacía eso. Aquí, ¿cuándo veremos eso? Cuando yo un día hice un ejercicio muy simple con un canal, mejor no lo pronuncio, uno de los canales privados, de los dos importantes que hay, me puse a mirar los comerciales, dan 20 comerciales, ¿no? Y de los 20, si no estoy mal, 14 transmitían imágenes estereotipadas acerca de las mujeres, ¿no? El champú, la media velada, el producto para adelgazar, el acción, el detergente, porque claro, todos esos productos pues son promocionados todavía por mujeres. Entonces, ese tipo de publicidad ya está prohibida por ley en países europeos. No sé cuándo va a llegar eso acá, pero como les decía, entonces es una serie de medidas combinadas y por supuesto, y si legalmente se puede hacer, pues sería fantástico, pero tenemos que tratar de regularlo en nuestros entornos más cercanos, en los que somos profesores o ustedes que están viendo acá esta conferencia, sea cual sea su tipo de interacción, tratar de conversar en familia cuáles son los contenidos a los que están accediendo. Quería también aterrar, busqué un artículo del Tiempo y conté cinco informaciones diferentes. Y es difícil uno concentrarse en la lectura del artículo porque lo están bombardeando, entonces uno lo logra hacer, pero esto que está aquí al margen, esto igual está entrando como información que se queda de alguna manera y es efectiva. Entonces, bueno, ahí está como toda la pelea de saber sobre estos temas, saber, por ejemplo, de los sesgos implícitos, ayuda mucho a hacerse consciente de estos temas, ya es como un primer paso para no dejarse ganar como en esa lucha, pues. Listo, no sé, Alicia, si quieras No, yo creo ir que cerrando. ya podemos ir cerrando, si es verdad. ¿No No, hay pues más preguntas? muchísimas gracias a todos. Pues nuestro deseo era tal vez generar este tipo de preguntas sobre nuestra cotidianidad para aquellos que podemos tener también estos medios y demás, nuestra cotidianidad que está mediada y atravesada por las cuestiones técnico-tecnológicas y que siempre generan dudas y que siempre tienen grandes preguntas para hacernos. Y bueno, muchas gracias al espacio de la Biblioteca Nacional y a Emilce por estar aquí presente y pues las grandes ideas de Flor Emilce que siempre son muy, muy interesantes y siempre dejan que pensar. Bueno, muchas gracias a las dos. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional. Dale. Despedirme 2 minutos también, volver a agradecer primero a Emilce por acompañarnos, por la invitación que nos hicieron desde la Biblioteca Nacional, la Red Colombiana de Mujeres Filósofas y a Red Latinoamérica. Es que me quedé con algo que dijo Alicia y no quiero sonar que soy la más pesimista o el discurso
de la tecnología es un demonio, porque es la tecnología lo que nos permitió tener este encuentro hoy con todos ustedes, que además pues no sabemos muy bien quién está del otro lado, pero nos permitió tener una conversación, permitió que ustedes nos escucharan, y eso pues se lo debemos agradecer. Y además la tecnología de todas maneras, todos estos medios nos permite sobrevivir a estas condiciones de aislamiento que son tan duras para todos. Entonces simplemente echarle una reflexión y una conciencia a estos temas, y pues gracias por su tiempo y gracias por escoger vernos y ver este espacio, y pues ojalá nos sigamos viendo por acá en los miércoles de filosofía. Quedan, no sé, 2 meses todavía de miércoles de filosofía con temas muy interesantes. Hay una pregunta que, que está casi, que se las voy a hacer ya para seguir un poco. Ya después que habíamos cerrado. Es que les han hecho un montón de felicitaciones, qué temas tan interesantes, qué conversación tan grata. Bueno, muchos saludos les envían. La pregunta es, frente a la brecha de la alfabetización digital en este momento, donde más de 50% de estudiantes a nivel escolar y universitario se quedan por fuera del sistema educativo, que nos pueden recomendar a nosotras docentes de secundaria para fortalecer este tema. No sé si tengan alguna respuesta ahí. No, yo la verdad no. Cuando Floremil estaba hablando del asunto, yo decía, claro, acá estamos hablando de estas condiciones medias tecnológicas y estamos perdiendo de vista muchas de las condiciones reales que están acá. Y creo que es una pregunta importante a la cual yo no le puedo dar respuesta, pero que era importante que se hiciera para mostrar cómo existen esas brechas y cómo esa tecnología que a nosotros nos invade la intimidad, hay personas que no la tienen y que pueden estar perdiendo oportunidades muy importantes también por no tenerla, ¿no? Y que no es un problema de justicia inmenso. Claro, claro, ahí estamos hablando de una injusticia social, pues que sí se está en mora de que sea solucionada. O sea, es una materialidad que ahí no hay como solución. Hay que proveer a los estudiantes, a los profesores de colegio, de equipos y de redes de conexión de Internet. Yo tengo un ejemplo muy concreto de una clase del semestre pasado. Un estudiante, por fortuna, tuve un grupo donde eran muy pocos estudiantes, pero una de ellas realmente no tenía manera, la red nunca funcionaba. Les dije, nada, vamos a hablar por teléfono. Es decir, yo sé que no es muy alentadora la respuesta de la profesora que nos escribe, pero toca como acomodarse un poco y de todas maneras estar muy pendientes para que esos estudiantes no queden excluidos. Entonces, lo que pasa es que eso duplica y triplica el trabajo de los profesores y profesoras, que es terrible. Pero pues sí toca llamarlos por teléfono, hacer todo lo posible para que no se sientan, pues digamos, para que no sientan esa exclusión, que es lamentable de todas maneras. Tengo otro ejemplo muy bello de una de las costureras de la memoria, que es una señora, dice, no, yo ya entendí que con esto yo tengo que aprender a manejar el computador, y yo me rebelé y le dije a mis nietos que tenían que enseñarme, y se ponen bravos y no me tienen paciencia, pero pues aquí, y yo me levanto temprano y les prendo el computador y me regañan, pero no importa, porque yo ya entendí que si yo no manejo esto me va a quedar pues digamos, del grupo de la reunión virtual y todo eso. Me parece súper bonito. Nunca es tarde, pero claro, ella tiene computadores. Ahí sí es que son problemas de políticas de Estado pues que tenemos todos que solidarizarnos también como cuerpo docente y tratar de mirar cómo ayudamos a presionar para eso. Listo, ahora sí, entonces cerramos. Ahora sí. Nos podríamos quedar acá, pero bueno, vamos a darle cierre. Muchas gracias, Floremil Celi, muchas gracias, Alicia Natalí. Entonces, bueno, seguimos con este ciclo. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional, a REC Latinoamérica, a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas y a todos los que han estado detrás en la organización de esta serie de conversatorios. Y bueno, seguimos el próximo miércoles a las 5 p.m. Vale. Bueno, pues, gracias Alicia, gracias Emil, abrazos. Gracias. Nos vemos, Bueno, abrazos a todos y gracias por estar. Gracias por escucharnos. Chao.